Hoy voy a compartirle una información que es relevante y que tiene que ver con nuestros pensamientos, de cómo nos afectan en nuestro cuerpo y las verdades de Dios en cada una de nuestras vidas. En Romanos 1:20 nosotros encontramos una palabra que la voy a leer ahora. Dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Nosotros podemos ver a Dios en todo lo creado. Vamos a encontrarlo en cada cosa que podamos ver en nuestro alrededor, desde la naturaleza, nuestro cuerpo. Y claramente la ciencia ha permitido hoy día hartos avances y que nos permiten descubrir también quién es Dios. Como podemos ver en el mundo, todo tiene una ley, todo tiene una ley. Podemos ver en la física, encontramos la gravedad, encontramos la energía cinética, podemos ver los planetas, ¿cierto? Que siguen una ley, la electricidad sigue una ley, la química sigue una ley. Todo en esta tierra tiene una ley. Y quiero compartirles lo que el doctor Horst Müller ha ido investigando, digamos, en base a su experiencia y a su conocimiento médico. Él es un otorrinolaringólogo que completó sus estudios en la Universidad de Freiburg, Alemania. Y él se hace preguntas, digamos, cuando él empieza a atender a sus pacientes y vienen con los síntomas. Y en la medicina él habla que le enseñaron a poder entregar el tratamiento a los síntomas que presente cada paciente. Sin embargo, él se empezó a cuestionar si era posible investigar la causa. Hay muchas enfermedades crónicas que se tratan, pero es posible que no se sanen porque no se sabe la causa. Entonces él se cuestiona y dice: soy tan buen médico si no puedo saber la causa. Entonces él empezó a pensar sobre esto. Y en sus pacientes vio un historial mental y un historial médico. Y descubrió lo siguiente: que habían eventos, situaciones, hechos, recuerdos en las personas que finalmente se traducían en algo sintomático. Y bueno, en este ejemplo y en la presentación hablo de la migraña. Él encontró en una paciente que tenía migraña en la mitad izquierda de la cabeza, y esto le ocurría solamente los fines de semana. Eh, bueno, él hizo todos los exámenes y vio que todos los exámenes estaban bien, digamos, en temas de su salud estaban todos bien. Así que empezó a preguntarle respecto a la vida de ella. Resulta que ella, entre los 6 y 10 años, su padre trabajaba en la construcción y él se iba los fines de semana, trabajaba durante la semana afuera. Y cuando llegaba, los fines de semana se dedicaba a tomar. Y bueno, peleaba con su mamá y por lo tanto no le quedaron muy buenos recuerdos de su padre. Su padre falleció un determinado día y en el funeral ella no derramó ninguna lágrima eh, porque no consideraba, digamos, que su padre haya hecho un bien a su vida. Sin embargo, el primer fin de semana ella empezó a presentar estos síntomas: esta migraña en la mitad de la cabeza. Eh, con esta historia voy a, digamos, empezar, voy a seguir y después les voy a contar el final. Este médico grafica la ley de la vida de las personas, así como vimos que hay leyes gravitacionales, hay leyes eléctricas. Nosotros, nuestro cuerpo humano también sigue leyes. Y él lo grafica como un camino.
Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene que funcionar a 37 grados. Si se empieza a calentar el cuerpo, llega un punto, ¿cierto? Un límite que aquí lo podemos ver en la berma de esta carretera, donde empezamos a transpirar. Y por el otro lado, si nos enfriamos, ¿cierto? Empezamos a temblar. A medida que nos alejamos de los 37 grados, nos enfermamos. Y si ya nos vamos muy muy lejos de esos 37 grados, nos morimos. Y así también con el frío. Y bueno, el cuerpo humano tiene varias leyes. La temperatura, tenemos que dormir, tenemos que alimentarnos. Y para ambos, para cada, digamos, variable, tiene límites. Pero él descubrió algo y que era común en todos sus pacientes. Y era que necesitaban amor. Y es algo que necesitamos todos. Así que siguió indagando y hace una analogía de una célula. Que una célula es como una fábrica. Bueno, una célula tiene un núcleo, todas sus otras partes, particularidades, ¿cierto? Tienen que tener un medio ambiente, que como les decía está la temperatura, y tienen que vivir a presión atmosférica. Eh, Nosotros podemos ver, por ejemplo, en los buzos que a medida que bajan, ¿cierto? No pueden salir a la superficie de una manera rápida, tienen que ir adaptando su cuerpo a las distintas presiones. Bueno, en esta fábrica necesitamos insumos de entrada, ¿cierto? Tiene que haber una entrada para producir una salida. Y esto, lo que produzca esta célula, nos va a generar bienestar o malestar. Un ejemplo es la glándula tiroidea, donde esas hormonas que produce hacen que el cuerpo funcione bien. Y si no se producen bien, nos vamos a enfermar. Bueno, ¿cuáles son los insumos de entrada de esta fábrica? Por un lado necesita todos los elementos químicos para poder funcionar, ¿cierto? Son todos los insumos que eso los va a procesar y va a producir algo. Pero por otro lado, necesita energía. Y es así como produce, digamos, lo que necesita y lo que nuestro cuerpo necesita. Bueno, gráficamente podemos ver acá que la comida es todos esos elementos químicos que necesitamos. Sin embargo, ¿cuál sería la pregunta de cuál es la energía que necesitan las células de nuestro cuerpo? Y la verdad es que son nuestros pensamientos. ¿Por qué estamos motivados a veces? ¿Por qué despertamos contentos? ¿Por qué despertamos tristes? ¿Por qué queremos dormir? Nuestros pensamientos son una fuente de energía importantísima, es lo que hace que un dedo se mueva, es lo que me hace correr, es lo que me motiva frente a algún proyecto, o el estar contento. Nuestros pensamientos son esa energía que nuestro cuerpo necesita. Ahora, en toda ley, o sea, como les decía, todo en este mundo tiene una ley. ¿Pero existe alguna ley para los pensamientos? La verdad es que Dios nos entrega esa ley. Dios nos entrega cómo es que deberíamos pensar. En la creación encontramos en Génesis 2:7 que dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos el concepto de tierra, ¿cierto? Y le dio un aliento de vida. Y esto lo podemos ver en todos nosotros. Somos cuerpo y somos espíritu.
En Eclesiastés 12:7 encontramos, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Nuestro cuerpo no se mueve solo, tenemos un espíritu que nos ha dado vida. Dios nos ha dado ese espíritu y es el que nos permite movernos. Y bueno, este cuerpo tiene necesidades básicas. Necesitamos las materias primas y necesitamos la energía. ¿Cuáles son estas materias primas en modo general? Es el oxígeno, la comida, el agua, nuestra temperatura. Necesitamos dormir, tomar sol. Y espiritualmente necesitamos amor. Es una fuente de energía muy relevante. Tenemos que tener conocimiento, información y también pensamientos. ¿Cuáles son las vías de administración? Los órganos internos, ¿cierto? Los pulmones, el intestino, el estómago, la piel, el cerebro, los ojos, la piel. Y tiene una vía de carreteras de transporte, que es la sangre, el sistema circulatorio. Y para el caso del espíritu, tenemos el sistema nervioso. Nuestro cerebro está compuesto por dos cortezas, la izquierda, la derecha, y esto se conecta al sistema límbico. Hay, pero millones de conexiones a distintos sistemas, y es lo que nos permite que le demos, digamos, la orden y esto se mueva. Y todo esto a través de impulsos eléctricos. Como les decía, tenemos un espíritu donde están los pensamientos. Y tenemos un cuerpo. Y nuestra alma es la que une el espíritu con el cuerpo, es la que toma decisiones. En 1 de Tesalonicenses 5:23 nos dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 4:12 tenemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿quién reina y quién obedece? ¿Es el espíritu o es el cuerpo? En nuestras células, en nuestro cuerpo tenemos los sentimientos. Alguna vez han pasado vergüenza, se han puesto rojos, se empiezan a ponerse nerviosos. Nuestras células nos ayudan con esos sentimientos, es algo más carnal, por así decirlo. Y en nuestro espíritu están los pensamientos. Sin embargo, hay uno que está por sobre el otro. A veces es engañoso porque, claro, los sentimientos hacen que actuemos de una forma. Sin embargo, nuestros pensamientos están por sobre y es lo que nos motiva a hacer cada cosa. Por lo tanto, el espíritu es primero. Y ese espíritu es el que Dios le interesa. En Santiago 4:5 encontramos, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Es la parte real de nuestra vida. Es donde todo puede funcionar, en nuestros pensamientos. Bueno, nuestro cuerpo necesita comida, el órgano que lo procesa y bueno, todos los subsiguientes, ¿cierto? El estómago. Pero necesitamos amor también. Necesitamos amar. Y nuestra alma, ¿cierto? Es la que nos va a decir, ¿sabes qué? Las acciones que nosotros tenemos que tomar para poder procesar la comida, tenemos que comer. Es una acción que nosotros tenemos que hacer. Y también tenemos que amar. Necesitamos amar. La mayor fuente de energía es el amor. Pero la pregunta aquí es,
¿Amar o ser amado? Por lo general queremos ser amados, pero hay un problema ahí. Bueno, si dejas de comer, ¿qué pasa? Te vas a enfermar. Y si dejas de amar, tenlo por seguro, también te va a pasar. Ahora, ¿es posible amar a una persona egoísta? La verdad es que sí. Dios nos amó. Y nosotros desde chico, desde pequeño, tenemos mucho de egoísmo. Y Dios nos ama igual. Entonces sí, podemos amar a personas egoístas. Jesús vino a salvarnos. Eh, Vino a mostrarnos que estábamos perdidos. En Lucas 4:18 encontramos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los perdidos son aquellos que son pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Esas personas están perdidas. Eh, ¿Cuántos no han sufrido eventos en su vida y tienen el corazón quebrantado? ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien me ha hecho daño? Es muy probable que sí. ¿Pero eso lo puedo sanar? Hay gente que ha vivido eventos más fuertes que otros. Y es necesario ser sanado. Y mientras no logremos esa sanidad, vamos a estar perdidos. Y no vamos a tener esa fuente de energía que necesitamos para funcionar bien. Haciendo, digamos, un antónimo, ¿quiénes serían los salvados? Aquellos que son ricos, aquellos que son sanados, aquellos que son libres, aquellos que tienen vista, aquellos que tienen paz. Y aquí es donde quiero compartir una parte súper relevante. ¿Por qué están perdidos? ¿Por qué esa persona es pobre? Esa persona es pobre porque piensa que es rico. Esa persona está quebrantada de corazón porque piensa que el otro que le hizo daño, que los otros son los que te hacen daño. Esa persona está cautiva, es esclava, porque piensa que es libre. Esas personas son ciegas porque piensan que ven. Y esas personas están oprimidas porque piensan que el entorno es lo que los afecta. En Apocalipsis 3:17, en la iglesia de la Odisea, encontramos: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Él piensa que es rico y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Y esto, amigos, es un autoengaño. Es una parte muy relevante que está en nosotros. Nos autoengañamos. ¿Qué vino a ser Jesús? En Lucas 2:32-35 encontramos: vino a dar la luz para revelar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma. Y aquí subrayado y en negrita: a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos pensando?
En Jeremías 17, 9, 10 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nuestro corazón es muy engañoso, y la verdad es que en momentos difíciles es donde realmente se muestra cómo es. Mientras todo está bien, quizás es el más lindo del mundo, pero en los momentos de dificultad nos muestra realmente quiénes somos y qué pensamos. Eso vino a eliminar Jesús, que nos autoengañemos. Y hay muchas mentiras que estamos creyendo, que yo he creído, que muchos hemos creído, que nos alejan de Dios y nos alejan de la verdad y nos alejan de la vida, nos alejan de esa energía que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos. Es muy importante lo que Jesús hizo. Nosotros encontramos en los evangelios que Él estuvo muchos años compartiendo la palabra, cómo es que tenía que hacerse las cosas. No, tú tienes que ser así, el reino de Dios es de esta manera, tú debes ser humilde, el primero será el último, el que quiere ser mayor tiene que servir al resto. Y es así como Él fue enseñando, pero la verdad es que los discípulos, y me incluyo como seguidor de Jesús, muchas veces no entendemos también con las palabras o con lo que leemos. Pero Jesús en Juan 13, cuando estaban en la última cena, él se dio cuenta que los discípulos estaban ahí peleando y es parte de nosotros. Eh, en algún momento, ¿cierto? Yo creo que nos hemos identificado y ellos estaban peleando porque uno decía al otro: oye, ¿quién va a ser el mayor de todos nosotros? Yo voy a ser el mayor. No, tú vas a ser el mayor. Estaban peleando por cargos o por distintos niveles de poder. Y Jesús pesca una toalla, toma un recipiente con agua y él va y le lava los pies. Él fue y le lavó los pies a los discípulos. Él les mostró la humildad, le mostró lo que significa servir. Y posteriormente, Él entrega su vida por cada uno de nosotros. Él demostró que aún en las dificultades, aún en contra de su propio cuerpo, inclusive hasta sus propios pensamientos, Él entregó su vida por amor. Nos demostró en vida cuál es la verdad. Y luego Él resucitó. Entonces eso también nos entrega vida, nos entrega enseñanzas. Aquí voy a hablar de un rey de Israel, que fue Ezequías, que la Biblia lo trata como uno de los reyes más grandes después de David. Él derrotó todos los ídolos, puso la palabra de Dios, ¿cierto? Sin embargo, en algún momento vienen de Babilonia unos mensajeros para saber cómo es que le había ido tan bien, perdón, cómo es que le había ido tan bien a Israel, por qué era tan rico. Y lo primero que hace Ezequías es mostrarle todos los tesoros que él tenía: el oro, la plata, las piedras preciosas. Que adivinen de dónde lo consiguió: de todos los ídolos que destruyó. Pero lo que quiero mostrar aquí es que él, en vez de mostrarle, ¿sabes qué? Mira, nosotros somos así porque Dios ha hecho todo esto en nuestras vidas. Él fue y mostró todas las riquezas que él tenía. Inclusive dice: no le ocultamos ningún rincón de todas las riquezas que teníamos. En eventos, en situaciones de nuestra vida, es donde podemos demostrar en dónde está nuestro corazón. Quizás por fuera se demuestra de una manera, puede tener grandes resultados como los tuvo Ezequías. Sin embargo, en estas pruebas, él demostró su corazón y él tenía esos tesoros como algo más relevante que lo que Dios había hecho en él. Nosotros vamos a tener muchas pruebas en nuestras vidas y son bienvenidas porque nos van a mostrar quiénes somos, van a demostrar
los pensamientos de nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos una parte consciente en donde nosotros decimos, así es como lo voy a hacer, yo creo esto. Y aquí voy a citar dos ejemplos. Uno, voy a citar a Pablo. Eh, Pablo decía, ¿sabes qué? En mí está el querer hacer el bien, pero mi cuerpo no lo hace. Hay como una contradicción entre lo que pienso y lo que realmente hago. Nuestros sentimientos, a veces nuestro cuerpo nos juega en contra. Podemos ver a Pedro, antes de que crucificaran a Jesús, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo hasta la muerte. En su pensamiento él estaba claro. Jesús le dijo, ¿sabes qué? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que sentimos a veces nos juega en contra de lo que realmente pensamos. A veces amamos a alguien y le entregamos amor y eso no es retribuido. Y nos sentimos mal y dejamos de amar. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el amor es bueno, pero el cuerpo nos juega en contra. Y es que tenemos un subconsciente donde consideramos que hay cosas que consideramos como ganancia, como algo que realmente apreciamos y queremos tener, y hay cosas que consideramos como pérdida. Y aquí tenemos dos miradas. Una mirada que es la que nacemos, todos en esta tierra, desde el momento en que nacemos tenemos una vista terrenal, a pesar de que tenemos un espíritu. Aprendemos conforme lo que miramos y escuchamos. Y recibir lo consideramos una ganancia. Si alguien me ama, yo estoy feliz. Si recibo un regalo, estoy feliz. Si recibo un bono, estoy feliz. Estoy feliz cuando recibo algo. Y por lo general también en la vida aprendemos que tenemos que dar. Pero pensamos también que en ese dar queremos recibir algo a cambio. O queremos dar para recibir. Como el ejemplo que les di recién, cuando amamos o entregamos cariño y no es retribuido, nos enojamos. Y es porque este mundo está regido por lo que es el orgullo, el egoísmo, la vanidad, el yo puedo, el yo tengo. Y bueno, cuando no recibimos lo consideramos una pérdida. Pero existe otra mirada, que es la celestial y eterna, que es la espiritual, donde dar es una ganancia y donde yo retengo es una pérdida. Son totalmente diferentes. Pero ¿qué podemos controlar? Y es aquí donde la responsabilidad de cada uno es relevante. ¿Podemos controlar, por ejemplo, que alguien me ame? No se puede. ¿Puedo controlar que me regalen algo? No se puede. Sin embargo, yo sí puedo controlar el dar. Yo puedo dar amor, yo puedo dar un regalo. Eso está en mí, es parte de mi responsabilidad. ¿Ven la gran diferencia? Y en nuestra vista, digamos, terrenal, consideramos las pérdidas como algo personal. Por ejemplo, eh, chocamos o se nos echó a perder algo. Lo consideramos como algo personal. Y cuando un ser querido se va también, también es como algo personal. Pero eso también es un engaño, porque no es nuestro. La vida de cada persona le pertenece a Dios. Nosotros no podemos crear nada. Y aquí quiero ahondar un poquito porque, claro, tú dices, oye, pero yo hago una pintura.
Sí, pero tú lo hiciste a partir de algo creado. Tú no creaste un componente, un compuesto, un átomo. Tú no has creado nada. A partir de lo que ya hay, tú haces. En Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nosotros necesitamos atesorar cosas. Lo que más nos mueve, lo que nos ayuda a tomar decisiones, lo que nos convence de todas las cosas, es cuando tenemos un tesoro que estamos seguros que eso es lo que nos va a llenar. Por lo tanto, nos llena nuestra vista temporal, que se va a acabar, o nos llena las cosas que son verdaderas, como la justicia, como el amor, como la verdad. Nos llenan esas cosas que son eternas. Cuando nacemos, venimos con cero. Es más, ni siquiera elegimos nacer. Y cuando nos morimos con cero. Y tampoco decidimos morir, o sea, morirnos. Job es un personaje en la Biblia, ¿cierto? Que tuvo eventos donde él perdió a su familia, perdió riquezas. Pero él entendió y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Créanme que esto nos va a ayudar mucho a ser libres en muchas de las cosas que nosotros consideramos personal, como que son nuestras, cuando en realidad no es así. Nada podemos crear y la vida de las personas que están a nuestro alrededor, nosotros sí podemos amarla, pero no es nuestra, no nos pertenece. Bueno, esto lo vimos, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿Cuáles son las vías de administración? ¿Qué cosas nosotros tenemos que hacer? Que es de nuestra responsabilidad, de nuestro esfuerzo, de nuestras acciones, ¿cierto? Para poder consumir oxígeno, tenemos que respirar, tenemos que comer. Estas son las acciones. Y espiritualmente nosotros necesitamos pensar amorosamente. Necesitamos tener pensamientos de amor en nuestra cabeza. Y como les decía, nada podemos producir. El oxígeno ya está, no lo podemos producir. Podemos descomponer otras moléculas y convertir oxígeno, pero ya está. La comida podemos sembrar, pero viene de las semillas que ya están. Lo mismo con el agua, no podemos producir nada. Y la fuente de todo esto es el aire, la naturaleza, la lluvia, el cuerpo. Y esta parte es muy importante, porque esto es un gran engaño también. ¿Podemos producir amor? ¿Y cuál es su fuente? El mayor engaño del hombre es que en el subconsciente cree ser Dios, cree que puede crear amor, que puede crear cosas. En Génesis 3:5 vemos, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto fue la tentación de la serpiente. Y esto lo heredamos absolutamente todos. Todos heredamos creyendo que podemos ser Dios. Y es uno de los engaños más grandes realmente en nuestras vidas. Porque el único que tiene vida en sí mismo, en Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Nosotros la tenemos por regalo. Y aquí voy a ahondar un poquito en que realmente no podemos producir el amor. Y lo voy a hacer con un ejemplo de un tomate. Esta es una semilla de tomate. La semilla tiene que
tomar de los nutrientes de la tierra para poder dárselo al tomate. Nosotros agarramos el tomate y lo comemos. Y se lo entregamos a las bacterias de nuestro cuerpo, ¿cierto? Para que la tomen y entreguen los nutrientes que necesitamos. Y bueno, después la eliminamos y la tierra la vuelve a tomar. Entonces, ¿cuál es la ley de la vida? Nosotros tomamos para entregar. Tomamos para entregar. Y lo vemos desde niños. Los niños dependen de la mamá totalmente. Desde que nacen dependen de la mamá. Necesitan tomar de su madre. Y aquí esto es muy importante para todas las mamás y papás. Que como les dije, nosotros somos carne y espíritu. La comida se la van a dar al niño. Pero todo lo que ustedes como padres estén viviendo espiritualmente, sus pensamientos, el niño lo está tomando. Si tú estás estresada, si tú estás triste, si el papá está enojado, todas las cosas espirituales ustedes se las están transmitiendo a ese niño que está tomando, y lo que él va a entregar después va a ser fruto de eso, de lo que él tomó. Por lo tanto, el engaño de que nosotros podemos producir amor no es así. Somos incapaces de producir amor. Tenemos que tomarlo para poder entregarlo. Entonces, no podemos producir amor. Y el único que tiene un amor verdadero, misericordioso, totalmente distinto a lo que hemos aprendido, esa fuente de amor es Dios. Dios es amor. Tenemos que ir a esa fuente para poder entregar el amor. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que ir a esa fuente. Voy a hacer un resumen de todo lo que hemos conversado. Y hay que tener clarísimo que todas las leyes de Dios se van a cumplir. Así como la ley de la gravedad se cumple, y por más que tú reniegues de, ¿por qué suelto esto y se cae al piso? Se va a cumplir. El agua a nivel del mar, a una atmósfera, ¿cierto? Va a hervir a 100 grados Celsius. Si tú no quieres que no hierva, igual va a hervir a los 100 grados Celsius. Por lo tanto, las leyes de Dios que regulan nuestros pensamientos, aunque tú no quieras cumplirlas, y reniegues, se van a cumplir igual. En Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? En Mateo 5:18: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Las leyes que Dios estableció en esta tierra se van a cumplir. Las leyes físicas, químicas, biológicas y las espirituales también. Todas se van a cumplir. Y como les decía, nosotros somos cuerpo y somos espíritu. Al cuerpo le tenemos que dar todos los insumos, y parte de los insumos son la comida, ¿cierto? Toda la química que necesita nuestro cuerpo. Pero lo más importante también es la energía que necesitamos, los pensamientos que tenemos, el amor que necesitamos. Y como en una de las láminas anteriores mostré, más que ser amados, necesitamos amar. Porque ser amado nosotros no lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar el ser amado. No puedo controlar que una persona me quiera, que mi hijo me quiera, que mi papá me quiera. No lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar amar.
Y esa va a ser la energía que mi cuerpo necesita para poder vivir como corresponde. Y para poder hacer esa separación, ¿cierto? En nuestro subconsciente tenemos que saber qué es lo que es ganancia y qué es lo que es pérdida. Miramos hacia lo eterno, hacia lo verdadero, o miramos hacia lo temporal. Una flor es hermosa, pero se marchita y se seca. Nuestro cuerpo algún día volverá al polvo, pero nuestro espíritu, aquello que Dios anhela y que es verdadero y que es eterno, y es el que puede hacer que nuestro cuerpo funcione de acuerdo a lo que pensamos, va a depender de qué es lo que atesoramos en nuestro corazón. Voy a volver al ejemplo al principio, donde este doctor, digamos, empezó a ver en sus pacientes y les decía que esta señora tenía la mitad de la parte izquierda, ¿cierto?, con migraña, y los fines de semana. Resulta que lo que él hizo es decirle, ¿sabes qué? Mira, hay una parte en la Biblia, que está en los 10 mandamientos, que dice que honres a tu padre y a tu madre, y largura de días en la tierra vas a tener. Así que pídele a Dios que te permita perdonar a tu papá y que lo ames, porque el amor es la energía que te da en la vida para que tu cuerpo también funcione bien. Y ella le hizo caso, oró a Dios, Dios le reveló en su corazón qué es lo que tenía que hacer y la migraña desapareció. Las cosas de Dios se van a cumplir. Y como les decía, Él vino también a salvar a los quebrantados de corazón, aquellos que han tenido experiencias muy feas y que anhelan justicia muchas veces. Tienen que saber lo siguiente: esa justicia que ustedes anhelan que se cumpla, Jesús la pagó. Todo el castigo que la persona que te hizo daño, Jesús la pagó. Él sufrió el peor castigo que puedas imaginarte. Su cara estaba totalmente desfigurada, que no parecía un humano. El peor castigo que a lo mejor tú anhelas en la justicia por el daño que se te hizo, Jesús lo pagó. Y puedes ser libre. Libre de todos esos pensamientos, de toda esa rabia. Puedes ser libre, puedes perdonar. Y como les decía, necesitamos amar. Necesitamos tener buenos pensamientos. Y quien va a guiar esos pensamientos es Dios. Está en su palabra. Lo podemos ver a través de los ejemplos de Jesús. Así que con esto quiero terminar. Y analiza tu corazón. Analiza lo que estás pensando. Porque hay mucha vida detrás de la fuente de vida, que es Dios. Chao.